Auspician este programa Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Ciudad de Córdoba, Argentina, todo en una. Descubrila. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba. Bienvenidos a Principio Activo Salud con un tema sumamente interesante, cual es el de los trasplantes, que tiene en Córdoba una entidad que está relacionada con la entidad nacional y que Marcos va a presentar tanto a sus autoridades como a las funciones que ellos cumplen, y le vamos a hacer una nota a estos profesionales que se dedican a un hecho tan importante y humanista como es el trasplante. Ricardo, la historia de la medicina dice que allá por 1933 empezaron a hacer los primeros trasplantes de órganos entre humanos, con escaso éxito y escasa sobrevida de los pacientes. Me imagino. Recién en 1950 comienza a mejorarse un poco la técnica, siempre los primeros trasplantes fueron trasplantes renales. En 1950 decía comienza a mejorarse la técnica, se empieza a trabajar ya con riñones cadavéricos que son tratados y mantenidos para poder ser trasplantados a otra persona, y la técnica fue mejorando con los años, también fue mejorando la farmacología y el manejo de la compatibilidad de los tejidos, lo que permitió ampliar de manera enorme la posibilidad de trasplantes. Es así que hoy en día no solamente hay trasplantes de riñones, sino que hay de corazón, de hígado, de pulmones, de huesos y de distintos tejidos y estructuras óseas. Lo cierto es que en Córdoba existe un ente coordinador de ablaciones y trasplantes, y está dirigido por el doctor Horacio Bazán, quien es su director ejecutivo, y a él le entrevistamos justamente para hablar de la función de este ente, digamos, de sus alcances y de cuáles son las posibilidades que existen en nuestra provincia. Pero también entrevistamos, perteneciente a la misma institución, al doctor Marcos Martínez. El doctor Martínez es un neurólogo y tiene que ver con un aspecto muy importante a la hora de los trasplantes, que es la de determinar la muerte encefálica de un paciente. Esta muerte encefálica es la que determina que ese paciente, esa persona, es un potencial donante. Esta determinación requiere estrictos protocolos. Y una responsabilidad de decidir que esta persona ha muerto. Exactamente, pero son muy estrictos y rigurosos estos protocolos que se llevan adelante, así que con Marcos Martínez vamos a hablar de esto y de la importancia de la donación de órganos. Y aprovechamos a nombrar el nombre, disculpen la redundancia, de la institución de Córdoba. Es el ente coordinador de ablaciones e implantes de Córdoba. Que es ECODAIC. ECODAIC, exactamente, y que pertenece al Ministerio de Salud de la provincia. Perfecto. Adelante. El ente coordinador de ablación e implantes fue creado por la Ley 8814, allá en la década del 90, y cuya primera función era el trabajo de detectar los potenciales donantes, hacer todo el proceso de donación y la distribución de órganos y tejidos. Con el tiempo, esta institución fue creciendo, abordando más integralmente el tema de la donación y el trasplante, trabajando sobre la familia del donante y buscando la equidad de los receptores al acceso al trasplante, con la creación de un departamento de trabajo social. También se incorporan posteriormente la sección administrativa, informática,
que le da transparencia a todo el proceso de donación y trasplante, administrativa para el manejo de insumos y demás que se requieren en esta actividad. Se suma, algo muy importante fue la comunicación, especialistas en comunicación, dado que el mensaje que lo que tenemos que mandar a la comunidad es muy importante, hay que hacerlo constante y saberlo decir, y uno como médico muchas veces carece de la habilidad que un profesional puede tener en comunicación de cómo comunicar esta temática a la población en general. También se trabajó y creció en el desarrollo, que es algo muy importante y que los cordobeses tenemos que estar orgullosos, que es el banco multitejidos. Es un banco que procesa tejidos del sistema osteoarticular y membrana amniótica y que reúnen los criterios y las habilitaciones de las normas ISO por la calidad del proceso que están presentando, y realmente nos sentimos muy orgullosos. Y la temática es, bueno, de seguir creciendo y buscando asociaciones con otras entidades que están en esta temática, como ser el laboratorio de hemoderivados, en donde la potencialidad que tenemos de crecer es mucha. Cada vez las indicaciones o las enfermedades que una persona puede acceder a solucionar su problema con un trasplante son mayores. Por lo tanto, la cantidad de ciudadanos que requieren de esta terapéutica, que es la única que depende de la solidaridad de la sociedad, que es la donación de órganos y de tejidos, ha incrementado a los pacientes en lista de espera. Acompañando eso, hemos trabajado para aumentar la cantidad de donantes, de manera tal que aumente la cantidad de trasplantes, ¿no? Y darle respuestas a estas personas que la única chance que tiene de seguir viviendo, mejorar su calidad de vida, es el trasplante. El trasplante, hay un sistema informático que es el Sintra, que se llama, que es lo que le da el proceso, la garantía de transparencia. Y es un sistema que está reconocido internacionalmente y que pone muchas veces a Argentina como ejemplo de transparencia en el proceso de donación y trasplante. Es un sistema en donde, de acuerdo al órgano, es el criterio de distribución que se establece. No es lo mismo el criterio de distribución que se establece para ser un receptor renal, hepático, cardíaco, pulmonar. Son distintos criterios. Lo que se prioriza es si hay riesgo de vida, sea el que tenga más prioridad para acceder a ese órgano, ¿no? Y de manera tal que, si bien lamentablemente hay personas que fallecen en lista de espera, tratar de reducir al mínimo posible esa cantidad. El sistema de control que tiene el sistema es que el INCUCAI tiene una clave que controla todos los procesos de donación. Cada jurisdicción tiene también su clave para entrar en los procesos de donación y controlar. Los equipos de trasplante tienen claves y también ellos controlan los procesos de distribución. Y lo principal es que todos los pacientes tienen una clave en donde se le informa en todos los procesos de donación que participaron y el motivo por el cual no llegó a acceder a ese órgano que necesita. O porque se trasplantó un paciente que estaba adelante de él en lista de espera, o bien porque él no estaba en condiciones de recibir ese órgano. De todas maneras, siempre crea la idea, si yo estoy primero en la lista, y la realidad es que las listas se hacen a partir del donante y no de los receptores, porque aquí no es un repuesto el que se produce el cambio, sino que depende de lo que es las compatibilidades, ya sea del grupo sanguíneo o del sistema inmunitario del donante compatible con el receptor. En Argentina no existe. Nuestra ley se cumple y ha sido tomada de referencia por otros países de Latinoamérica para crear sus organismos de control. En nuestro país no existe ningún tipo de trasplante ilegal. Pensemos que los equipos médicos, el equipo de salud, hablemos porque no es multidisciplinario los que intervienen en los procesos de trasplante, tienen que ser altamente capacitados porque por la técnica del implante y después el control postoperatorio que debe seguir esa persona que ha recibido un órgano, y en el manejo de su inmunosupresión para evitar el rechazo, disminuir los efectos del rechazo que puede tener el huésped sobre el órgano. Por lo tanto, acá en nuestro país tenemos la plena tranquilidad de que no hay ningún tipo de mercado ilegal de órganos o tejidos. Los cordobeses podemos sentirnos orgullosos de decir, quien necesita un trasplante
independientemente de que tenga o no tenga financiador, accede. Tan es así que nuestras listas de espera se pueden medir por millón de habitantes y es una de las provincias que más pacientes en lista de espera por millón de habitantes tiene. Y eso habla de la accesibilidad al trasplante. Y nosotros lo que estamos pretendiendo es lograr una plena concientización del equipo de salud sobre la importancia de la detección de los potenciales donantes para que uno pueda llegar a preguntar a la familia qué quería esa persona en vida sobre la donación. Y por otro lado, seguir trabajando con las comunidades en el sentido de que siga manteniendo su gesto solidario de que una vez fallecida la persona, evitando el proceso evolutivo de degradación de los órganos de tejido, puedan ser extraídos para que otra persona pueda seguir viviendo o mejorando la calidad de vida, ¿no? Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Y alrededor de la marcha de 3 de junio, que yo en la que participé en Buenos Aires, hubo otras marchas en otras ciudades, en muchos lados, pero mi reflexión va por un lado formal, que es ¿qué más necesitamos? Necesitamos más herramientas del Estado que no sean solamente las leyes, porque las leyes es el legislativo, pero que necesitamos que los ejecutivos se hagan cargo de los programas y proyectos que tienen que desarrollar y que los legislativos, en el sentido de la justicia, ¿no?, también pueda sancionar el no cumplimiento de ciertas leyes, digamos, si hay una ley que habla de que no puede haber contenidos sexistas en un programa de televisión, tiene que haber un sistema jurídico que aplique la sanción correspondiente, porque si no la ley tampoco se cumple. Entonces, de alguna manera, por el Ejecutivo, proyectos productivos, por el Legislativo, por el Judicial, la sanción, entendiendo que la sanción no es la solución, pero que a veces hay que sancionar. Si hay una propaganda homofóbica o sexista, tiene que ser sancionado el productor. Eso es un nivel, digamos, o sea, sería más Estado en el sentido más amplio. El otro nivel que me parece que es el enorme desafío es que podamos ir construyendo y reconstruyendo nuestro discurso, quienes ya estamos convencidas o convencidos. Esa es la dimensión de la militancia, ¿no? Inclusive lo escribí en una columna que salió en las 12, el 12 de junio. Yo sentí que estábamos en esa marcha personas que si estábamos sentadas a una mesa íbamos a discutir, porque con trotskistas, había inclusive personas que hablaban de tenemos que cuidar a las mujeres porque son nuestras madres, ¿no? Pero sin embargo estábamos ahí. Entonces me parece que tenemos que poder sofisticar nuestros modos de comunicación. Tenemos que poder hablar con gente de la suelta. Yo la llamo suelta, ¿no? Gente suelta, porque ahí hubo gente suelta y de alguna manera si estuvimos discutiendo en los taxis, si estuvimos discutiendo en las casas, ¿no? Si este discurso que hace tantos años venimos intentando entró, es porque entró en las vidas de las personas. Por eso digo sueltas, porque no quiero decir ni comunes, ni normales, ni nada, sueltas, no organizadas. Se ve que algo pegó ahí, entonces tenemos que poder hablar con más gente suelta y construir consenso alrededor de la relevancia de trabajar en esto.
equipo de Principio Activo Salud se vio sorprendido los otros días cuando, leyendo en la prestigiosa revista inglesa Lancet, encontramos una nota por la cual el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña decidió postergar las cirugías que no sean debido a muerte, por supuesto, para aquellos que sean obesos y para aquellos que son fumadores. Para los obesos, los obligan a que en el término de un año disminuyan en 10 puntos su índice de masa corporal. Si quieren ser operados, por ejemplo, de rodilla, de cadera, alguna operación que no signifique nada más que un mejor vivir y no que atente contra su vida. Y a los fumadores le dan 6 meses de plazo para que dejen de fumar. Lo cual, si uno lo piensa bien, está bien que se trate, porque la obesidad hoy está demostrado que es una de las causas de mayor índice de mortalidad en el mundo, porque conducen a diabetes, conducen a hipertensión, conducen a trastornos cardíacos, coronarios, hipercolesterolemia, es decir, aumento de las grasas corporales. Pero el argumento del gerente del servicio de salud es que están en un problema financiero, económico, y que la reducción de esos gastos lo van a usar postergándole a la gente su derecho a una cirugía. A los obesos por ser obesos y a los fumadores por ser fumadores. Si eso no es una deshumanización de uno de los ejemplos que hemos tenido los agentes de salud en el mundo, que ha sido el Sistema Nacional de Salud de Inglaterra, no sé qué es la deshumanización. Es realmente lamentable que la economía siga privando por sobre el derecho de las personas. Eso pasa en Inglaterra. Cuidado, no vaya a ser que un día nos pase a nosotros. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Nosotros trabajamos dentro del ECODAIC, trabajamos dentro del área operativa. Lo que hacemos nosotros es recibir llamados de cualquier hospital de la provincia, desde las terapias intensivas, donde hay un potencial donante de órganos. ¿Qué quiere decir esto, que hay un potencial donante de órganos? Que hay un paciente que está internado en la terapia bajo asistencia respiratoria mecánica y que tiene criterios clínicos de muerte encefálica. ¿Qué quiere decir esto de muerte encefálica? Que el paciente, hasta ese momento que lo han evaluado los terapistas del hospital donde nos están llamando, el paciente está muerto. ¿Sí? Muerte encefálica, la muerte la podemos definir mediante dos parámetros. ¿Sí? La muerte por parada cardíaca, que es cuando el corazón dejó de latir, y la muerte por criterios neurológicos de muerte encefálica. Estos criterios neurológicos de muerte encefálica implican varias cosas, que es lo que nosotros vamos y evaluamos. ¿Sí? Antes de decir que un paciente puede ser un potencial donante, la última palabra la tiene la familia o el mismo paciente si lo expresó en vida, para que sea o no donante de órganos. La muerte bajo criterios neurológicos implica el cese de la función del cerebro, cese total e irreversible. ¿Sí? No puede volver para atrás. Es totalmente diferente a lo que es el coma o un estado vegetativo. ¿Sí? Acá tenemos ciertas características clínicas, neurológicas, eléctricas también, que evaluamos mediante un electroencefalograma, y de neuroimagen, que nos dan parámetros y criterios para hacer el diagnóstico de muerte encefálica. De todas formas, el diagnóstico no es inmediato. Tenemos periodos de observación. ¿Sí? El periodo de observación mínimo, el periodo de observación va variando, varía según la edad del paciente. En los niños es de 24 a 48 horas, dependiendo el caso, dependiendo la edad. Es decir, que hacemos una evaluación y la volvemos a repetir, la vamos repitiendo, y si se mantiene durante 48 horas ese estado,
hacemos el diagnóstico de muerte encefálica. En los adultos, primero y principal, tenemos que tener una causa documentada, ¿sí?, con una lesión cerebral que explique que el cerebro dejó de funcionar. Y esta documentación de la causa la vemos por neuroimágenes, por tomografías, resonancias, etc. Vemos qué es lo que pasó en ese cerebro. Hay múltiples causas. Las causas más comunes que pueden llevar a una muerte encefálica es un traumatismo de cráneo, un ACV hemorrágico, una encefalopatía hipóxica, es decir, que no llegó oxígeno al cerebro por una parada cardíaca, por ejemplo, que se reanimó, el corazón siguió latiendo, el corazón es un músculo, se reanima, se hace masaje cardíaco, vuelve a funcionar, pero el cerebro no. ¿Sí? No le llegó oxígeno al cerebro, el cerebro necesita básico para funcionar, oxígeno y glucosa. Todo lo que estoy diciendo respecto a los criterios clínicos, de neuroimagen y bioeléctricos que nosotros juntamos, recabamos sobre ese paciente, está todo protocolizado. ¿Sí? No es algo al azar, está todo protocolizado. Tenemos una ley nacional sobre donación de órganos, tenemos un protocolo hecho por el INCUCAI, que es el que nos manejamos acá en Argentina, es un protocolo que está basado en protocolos también de España, de Estados Unidos, se tomaron diferentes ejemplos para hacer el protocolo. La muerte encefálica tenemos ya evidencia científica sobre muerte encefálica, está aceptada a nivel jurídico, a nivel social. A veces cuesta un poco más en la sociedad hablar de muerte encefálica y que no se confunda con otras cosas, que al paciente le quieren sacar los órganos. No, es totalmente independiente. ¿Sí? El diagnóstico de muerte encefálica es el diagnóstico de muerte de la persona. Nosotros no hacemos el diagnóstico de muerte encefálica para sacar los órganos. No, es totalmente independiente. La donación de órganos, la trasplantología, fue por un camino, la muerte encefálica fue por otro, fueron dos caminos paralelos que en algún momento se cruzaron. En algún momento se cruzaron y se ayudaron mutuamente, nada más. Es cierto que un paciente con diagnóstico de muerte encefálica tiene probabilidades, chances de donar sus órganos y salvar muchas vidas. ¿Sí? Ese paciente con diagnóstico de muerte encefálica está siendo mantenido artificialmente por un respirador, por drogas que ayudan a que el corazón siga latiendo. Cuando hablamos de muerte encefálica, este paciente con el diagnóstico ya establecido de muerte encefálica, si lo desconectamos no puede respirar por sus propios medios. ¿Sí? Si lo desconectamos el corazón no va a latir por mucho tiempo. En unos minutos, una hora a lo sumo, se va a parar el corazón. ¿Sí? Porque el cerebro, el tronco encefálico, es el que mantiene todas estas funciones vitales para la vida. Dejar en claro que la donación de órganos es extremadamente importante. Tener en cuenta que un paciente donante, ya sea de órganos o tejidos o de ambas cosas, puede salvar muchísimas vidas. Sí, a veces es entendible frente al dolor que genera la pérdida de un familiar, no poder pensar claramente sobre la donación o presentar una negativa hacia la donación. Y uno lo entiende porque es un momento difícil, nosotros lo vivimos día a día y no somos ajenos a eso, no somos tampoco ajenos al dolor, somos personas que estamos trabajando en esto, pero empatizamos con el familiar. ¿Sí? Y nos ponemos en esa posición también que es difícil. Dar una noticia de esta para nosotros también es dificilísimo. Pero tener en cuenta esto, que el ser donante de órganos salva muchas vidas y yo creo que no deja de ser un acto de amor. No deja de ser un acto de amor y acá no hay nada por detrás. Todo esto es más que transparente. Desde el INCUCAI es todo más que transparente. Entonces, esto cuando se donan órganos va a gente que realmente los necesita. ¿Sí? Y se puede salvar la vida de una madre que tiene hijos pequeños y que necesita criarlos todavía. Se puede salvar la vida de un niño, se puede salvar la vida de un padre, de un hermano, y al día de mañana nos puede tocar a nosotros también. Nos despedimos después de haber tenido la fortuna de escuchar a dos profesionales de altísima jerarquía, sobre todo este tema tan difícil que es determinar la muerte para que otro pueda vivir. Nos vamos, Ricardo, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Una vida dedicada a la salud merece dignidad y reconocimiento. Caja de Previsión Social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba.